Bueno, lo primero que quiero es agradecerles especialmente su presencia hoy aquí. Es un sábado de agosto y además es un lugar distinto de los habituales. Y tengo que también, junto a este agradecimiento expreso a los que nos acompañan esta mañana aquí, agradecerle a Enrique González Macho que nos haya dejado el cine, que es un detalle por su parte. Hemos querido elegir un cine que es un sitio familiar relacionado con la cultura, justamente para hablar de la cultura y para hablar de la educación, que saben ustedes que son temas que nos preocupan estos días especialmente en relación sobre todo con la subida del IVA. Saben ustedes que nos hemos opuesto a la subida del IVA que ha hecho el Gobierno, nos hemos opuesto porque nos parece injusta, hemos argumentado también sobre que nos parece poco eficaz, que va a deprimir aún más el consumo, lo que a su vez va a deprimir aún más la economía. Incluso le hemos dicho al Gobierno que si se trata de luchar contra el déficit, que entendemos que hay que hacerlo, que hay fórmulas mejores que la subida del IVA. Y saben ustedes que hemos reclamado una y otra vez en el Parlamento al Gobierno que ponga en marcha un impuesto de grandes fortunas, que es absolutamente necesario en nuestro país. Ya sé que el Gobierno no quiere ni oír hablar de un impuesto de grandes fortunas, pero yo les aseguro que vamos a hablar todos los días de este impuesto y que lo vamos a hacer en el Parlamento en cada debate económico que tengamos, porque la forma de ajustar el presupuesto en España es justamente pedirle austeridad a los que más tienen y, por tanto, trabajar sobre la base de impuestos que afectan a los que tienen más riqueza, a los que pueden contribuir más a la salida de la crisis. Por tanto, estamos en contra de la subida del IVA. Creemos que es económicamente negativa y pensamos que es injusta, que es socialmente inaceptable y está generando muchas tensiones, pero hay algunos aspectos de la subida del IVA que nos parecen especialmente negativos. Y me voy a referir aquí, en un lugar de cultura, a los productos culturales, y me voy a referir aquí, en un momento en el que todo el mundo está pensando en el comienzo de curso, al material escolar. Y he traído dos ejemplos porque es verdad que la gente tarda en percibir estas cosas. Se habla de productos culturales y la gente no sabe muy bien de qué se trata. Se trata de esto, de la entrada a un cine como este. Esto es lo que va a subir. Esta es una entrada que esta tarde le costaría a cualquier madrileño 7,5 € y que a partir del 1 de septiembre va a costar casi 1 euro más, prácticamente 8,5 €. Se trata de esto, de las entradas del cine, de las entradas del teatro, de las entradas de los conciertos, de los de música clásica y de los de rock, de las entradas de las exposiciones. De esto se trata, de una subida tremenda en las entradas de los espectáculos culturales. Y el segundo ejemplo es mucho más sencillo, es un cuaderno escolar. Es lo que usan nuestros niños para ir al colegio. Este cuaderno ha costado hoy algo más de 3 euros. El día 2 de septiembre costará 4. Es una subida espectacular, tremenda, absolutamente bochornosa. Es una subida del 4% del IVA al 21%. Es una subida del 17% en el material escolar. En definitiva, es un encarecimiento de lo que nuestros niños utilizan para ir a la escuela. Los libros, los bolígrafos, los cuadernos, es una subida del material escolar elemental. Son dos subidas absolutamente inaceptables, que entendemos que tienen efectos muy perniciosos y contra las cuales estamos especialmente. En resumen, estamos en contra de la subida del IVA, pero hay algunos aspectos que nos preocupan singularmente. El material escolar, en una fecha como esta, es especialmente significativo. Llamo su atención sobre que este es un curso escolar muy difícil, en el que hay menos becas, en el que hay dificultades en los comedores escolares, en el que hay dificultades en el transporte escolar, en el que hay sitios donde los libros de texto se van a pagar. Es, por tanto, un comienzo de curso muy difícil para las familias que menos recursos tienen. Y en ese comienzo de curso muy difícil, el Gobierno, de forma casi clandestina, sube el IVA de los productos escolares, del material escolar. Nos parece sencillamente inaceptable.
Y por eso estamos presentando iniciativas que tienen que ver con el comienzo de curso y por eso les hemos citado hoy aquí para contarles alguna cosa más en relación con ese tema. Y en segundo lugar está la cultura, los productos culturales. Repito, sobre esto hay un debate que queremos que se mantenga y que vamos a mantener vivo, que es un debate que afecta a la cultura, pero lo importante es que la gente sepa realmente de qué estamos hablando. No estamos hablando solo de las producciones cinematográficas, que sin duda estamos hablando de algo mucho más elemental. Estamos hablando de lo que cuesta un cine, de lo que cuesta un teatro, de lo que cuesta ir a una exposición, estamos hablando de lo que pagan los jóvenes por ir a un concierto, de esto estamos hablando. Y estamos hablando de una subida también muy importante. Una subida que afecta, además, aquí sí que sí claramente al consumo. Verán, si el Gobierno sube el IVA de la pasta de dientes, que lo ha hecho, es evidente que está perjudicando a los ciudadanos, pero nadie va a dejar de lavarse los dientes porque le suban el precio de la pasta. Ahora, si se sube la entrada de un cine como este, si se sube €1 esta entrada, entonces sí que la gente puede dejar de ir al cine. Y cuando la gente deja de ir al cine, los cines acaban cerrando. Por tanto, estamos hablando de eso, estamos hablando de un ataque sin precedentes a la cultura española. Estamos hablando de un ataque a un sistema, el sistema cultural español, que por su propia naturaleza es frágil, que es vulnerable y en el que se pueden producir retrocesos irreversibles, porque si este cine cierra, créanme, no se va a volver a abrir. Y cuando desaparece un cine, desaparece la posibilidad de ir a él, desaparece la posibilidad, por tanto, de generar hábitos culturales. Estamos hablando de la cultura española, estamos hablando de la creatividad, estamos hablando de una parte importante de nuestro Producto Interior Bruto, estamos hablando de muchos puestos de trabajo, estamos hablando de cosas esenciales para la vida de los ciudadanos, de cultura. De eso hemos venido a hablar. Saben ustedes que hay un viejo debate en la cultura que es el de la excepción cultural, que hay países que la tienen. Son determinadas reglas o mecanismos que permiten potenciar, por ejemplo, Francia es un país especialmente significativo, la cultura francesa. Pues bien, España a partir de ahora va a tener una excepción cultural, y es que va a ser el país de la zona euro en el que el IVA de la cultura sea más alto. El IVA de la cultura más alto de toda la zona euro es el que el Gobierno acaba de poner en España. Y esto nos parece tremendo, repito, nos parece que va a dañar irreparablemente la cultura española, que es un sector no solo de entretenimiento, donde hay imaginación, creación, donde hay también producción, riqueza, empleo, de todo eso estamos hablando. En resumen, estos son dos temas, dos aspectos del IVA que nos preocupan especialmente, y hemos venido aquí a un centro cultural a pedirle al Gobierno que no lo suba, que lo mantenga, que mantenga el IVA del material escolar, para que las familias empiecen el curso muy difícil, que lo es, sin más coste, y que mantenga el IVA de los productos culturales para que la gente no pague más por ir al cine, al teatro, a las exposiciones o a los conciertos. Esta es la petición que hacemos al Gobierno. Queda una semana, puede perfectamente cambiar la ley y que el IVA no suba en el material escolar y que el IVA no suba en la cultura. En un momento, repito, especialmente duro para las familias porque estamos en el comienzo de curso y en un momento especialmente delicado para la cultura, como han expresado los distintos agentes culturales de nuestro país. Y como les decía, el debate es complejo porque el Gobierno dice que está haciendo ajustes. Ya saben ustedes que sobre esto de los ajustes el Partido Socialista tiene su propia lógica y su propia política y defendemos cosas distintas del Gobierno y sobre todo defendemos formas distintas de ajustar. Se lo decía al principio, ¿no? Se puede ajustar subiendo el IVA o subiendo el impuesto de grandes fortunas. Son dos fórmulas distintas. En todo caso, yo sé que lo que va a decir el Gobierno cuando oiga esta propuesta, lo primero que va a decir es y el IVA que deja de recaudar el Estado, ¿de dónde lo sacamos? Y lo que va a decir el Gobierno inmediatamente es ¿y cómo paga el Partido Socialista esta propuesta? ¿Y de dónde saca el dinero? Es verdad que ese va a ser el argumento, sin duda hay fórmulas para contestarle, pero yo no quiero dejar de entrar en ese debate y le voy a decir al Gobierno que hay sitios de donde sacar el dinero que en este caso el Gobierno espera recaudar subiendo el IVA del material escolar y el IVA de la cultura. Hay diferentes sitios, hay diferentes alternativas. Me lo han oído ustedes explicar muchas veces. Yo hoy voy a dar alguna alternativa más. He hablado de grandes fortunas, pero hay diferentes alternativas. Y le vamos a decir al Gobierno, oiga, usted espera recaudar subiendo de manera
drástica y clandestina, porque no lo he dicho, pero así lo hicieron con el material escolar, del 4 al 21%, y subiendo la cultura del 8 al 21%, usted espera recaudar en torno a unos 250 millones de euros, aproximadamente. Pues bien, al Gobierno le ofrecemos dos fórmulas distintas para buscar esos 250 millones de euros. Una es repasar las deducciones fiscales del IRPF. Hay miles de millones de euros de deducciones fiscales en el impuesto de renta de las personas físicas que se pueden reducir ligeramente para llegar a 250 millones de euros sin ninguna dificultad. Se pueden puntear las deducciones y sacar 250 millones. Por tanto, si el Gobierno lo que argumenta para no hacer caso a nuestra propuesta es que no hay dinero, le decimos repase usted con nosotros las deducciones fiscales y le encontramos sin ningún problema 250 millones de euros. Hay otra fórmula, aún más sencilla si cabe, que es suprimir la exención total de impuestos que tienen los grandes premios de los grandes sorteos de la Lotería Nacional. El primer año. Saben ustedes que el primer año los grandes premios, ninguno, pero los grandes tampoco, no pagan impuestos, tienen una exención total de impuestos. Bastaría suprimir esa exención total para recaudar mucho más de 250 millones de euros. Que los grandes premios de los grandes sorteos pagaran impuestos el primer año, no como ahora, que tienen una exención total, y sería otra fórmula para sacar los 250 millones de euros y, por tanto, impedir que suba el cine, que suban las exposiciones, que suba la cultura y que suban los cuadernos, los bolígrafos y los lápices justamente cuando comience el curso. Esta es nuestra propuesta. En resumen, le pedimos al Gobierno que no suba el IVA, que mantenga el IVA de los productos culturales, que mantenga el IVA del material escolar. Repito, que no suba las entradas del cine, del teatro, de los conciertos, que no suba el precio de los cuadernos y de los bolígrafos y que busque que hay sitios para encontrar los recursos para que el Estado no pierda dinero y que el Partido Socialista está dispuesto a hacer un acuerdo sobre esta materia. Le hemos ofrecido dos sitios para encontrar este dinero. Hay muchísimos más. Presentaremos sobre esta materia una proposición no de ley la próxima semana en el Congreso de los Diputados. Esto es esencialmente lo que les quería decir y ahora me pongo a su disposición para lo que quieran plantearme sobre esto o limitadamente sobre cualquier otra cosa, porque ya les digo que el lunes daré una rueda de prensa en el Ferraz y allí estaré a su disposición más extensamente. Por tanto, si les parece, nos concentramos hoy en educación y cultura, con independencia de que quieran hacer algún comentario sobre otro tema. Adelante. Y les reitero una vez más mi agradecimiento especial por haberme acompañado hoy aquí. Hola, buenas. Yo le quería preguntar por el informe del forense que dice que Bolinaga no tiene que salir de la cárcel para recibir el tratamiento. ¿Qué le parece? Sabe usted que en política antiterrorista nuestra posición es clara, apoyamos al Gobierno y así va a seguir siendo. Apoyaremos al Gobierno, decida lo que decida. Volviendo a la cultura y a la educación, esas propuestas alternativas que usted ha dado, ¿tiene ya una valoración de se quitarían esos 50 millones o superarían? Sobra dinero. Sobra dinero, Ya le digo, claro, estos son temas muy técnicos. Tampoco hemos querido dar un carácter muy técnico a esta comparecencia porque lo haremos en la proposición no de ley. Pero hay miles de millones de deducciones fiscales en el IRPF, miles de millones. Y, por tanto, basta tocar alguna para conseguir 250 millones de euros. Y basta tocar los grandes premios para conseguir 250 millones de euros, que es que ahora no pagan impuestos. El primer año una exención total. Pues basta con que paguen impuestos los grandes premios, los grandes, de los dos grandes sorteos, y sacaríamos bastante más de 250 millones de euros. Lo que he querido, fíjese, es poner dos ejemplos. Y lo que he querido es demostrarle al Gobierno que si hay voluntad política se puede evitar esta subida. Que al final es un problema de voluntad política, que no es un problema de que no haya recursos, que hay sitios donde hay recursos mucho mejores que subir las entradas del cine o el material escolar al comienzo de curso. Yo no sé si durante este verano usted ha tenido la oportunidad de hablar con el presidente del Gobierno así de manera extraoficial, por teléfono y tal, pero ¿usted cree que hay alguno? Imagino que se lo habrá planteado y que el presidente del Gobierno es consciente de la dureza que para algunas familias implica sobre todo la subida del material escolar. ¿Usted cree que en esta semana que tiene de posibilidad para rectificar, cree alguna posibilidad de que rectifiquen, sinceramente? Oiga, yo lo que quiero es poner encima de la mesa un debate. Hace 2 meses, y quizá venga a cuento recordarlo hoy, en una conferencia de prensa, algunos de ustedes seguramente la recordarán, planteé por primera vez desde el Partido Socialista el tema de los 400 euros. Hace 2 meses.
Es verdad que en aquel momento el Gobierno no iba a renovar el programa Prepara, eso lo sabemos con toda certeza, y dijimos hay que hacerlo, y empezamos un día detrás de otro, un día detrás de otro. Y es verdad que hemos hecho tanta presión sobre el Gobierno que no ha tenido más remedio que prolongar el programa de los 400 euros. Es cierto que lo ha hecho como lo ha hecho al final, fatal, ha hecho una chapuza y lo que ha hecho es ha sacado a los jóvenes de ese programa, pero lo ha prorrogado, Es que tenía en la cabeza quitarlo. En resumen, el Gobierno puede ser sensible o no a las propuestas de la oposición y del conjunto de los ciudadanos, pero nuestra obligación es hacerla. Y yo le digo que a las familias españolas este comienzo de curso les va a ser muy duro y que en ese contexto subir el material escolar del 4 al 21% y hacerlo clandestinamente es un dislate. Y yo le digo que para la cultura es un golpe mortal, mortal. Y que es verdad que es irreversible, como le digo, se cierran los teatros, el cine, esto es irreversible. Y es un tema, el de la cultura, que tenemos que preservar. Y la prueba de que no es una cosa sola del PSOE es la que le he dicho. Es que vamos a ser el país de Europa que tenga el IVA cultural más alto. Esto debería hacer reflexionar al Gobierno. La cultura también es riqueza, también es riqueza. Y no podemos salir de la crisis económica siendo más incultos y estando peor educados. Eso es lo único que no nos podemos permitir. ¿Y se plantea su partido en esta semana que queda plantear una campaña como la que hicieron? Vamos a estar todos los días con este asunto y con el comienzo de curso. Que ayer presentamos una proposición que creo que es interesante, que afecta a los elementos básicos del comienzo de curso, que es el material escolar al que hoy nos referimos, el comedor, es el transporte, son los libros de texto, y creemos que el Estado tiene una responsabilidad sobre este asunto. Ya sabemos que son competencias autonómicas, pero eso no quita que el Estado no pueda establecer fórmulas generales. Lo hay en sanidad y lo hay en educación, por ejemplo, las ratios. Por tanto, lo que queremos es abrir un debate educativo y un debate cultural, porque nos parece que son dos temas fundamentales. Y repito, hay algo irreversible en el mundo de la cultura que no podemos perder de vista. Es que lo que dicen los que saben de esto, y hay mucha gente que sabe, es que cuando subes las entradas la gente deja de ir. Y cuando deja de ir cierran los cines y los teatros. Y cuando cierran lo hacen para siempre. Y no es lo mismo que cierre un cine que cierre otro establecimiento. Es que el cine ya no se abre. Y los que hemos vivido en estos barrios lo sabemos perfectamente. Por eso he querido venir aquí, porque a este cine yo he venido mucho, muchísimo. Y sé los que había en esta calle y los que hay hoy. Adelante. Hola. ¿Cómo valora las dos de las últimas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros, los cambios en el Plan Prepara que ha apuntado y los cambios en el mercado de alquiler? Sobre alquiler haremos alguna valoración más técnica cuando conozcamos el decreto a fondo, y sobre el Plan Prepara ya he dicho lo esencial. El Gobierno no quería prolongar la ayuda de los 400 euros, se ha visto obligado a hacerlo, le hemos presionado entre todos y al final lo que ha hecho es una chapuza y ha dejado fuera a los jóvenes, castigándoles una vez más, y eso nos parece una chapuza. Por tanto, ha rectificado, lo ha hecho a medias, y tendremos que seguir trabajando para conseguir que lo haga del todo. Pero, en fin, que quede claro, el Gobierno no quería hacerlo, y por eso ha tardado, y ha estado 3 semanas, que si sí, que si no. Luego salió la ministra y dijo que lo vamos a mejorar, luego salió otra ministra y dijo que, bueno, que lo vamos a mejorar, pero no va a costar más, con lo cual va a haber menos personas que lo reciban. Es todo una chapuza gigantesca, porque es una rectificación que han hecho a duras penas. Y le diré más. Ayer la ministra de Trabajo tuvo una actuación inenarrable y puso un ejemplo inenarrable. Es decir, pero permíteme que le diga, pero ¿qué ministra de Trabajo tenemos? ¿Pero qué se piensa que es España? ¿Pero con quién vive esta ministra de Trabajo para poner esos ejemplos de 8.000 euros? ¿Pero en qué mundo está el Gobierno? ¿Pero en qué mundo está el Gobierno? ¿No se da cuenta que está hablando el Gobierno de gente que no tiene absolutamente nada? Por eso hemos hecho una campaña muy larga. Hemos estado 2 meses con esto. Estamos contentos de que el Gobierno haya tenido que rectificar, pero le decimos al Gobierno que lo ha hecho tarde y mal, y dejando fuera a los jóvenes, lo que nos parece sencillamente intolerable.